Hola, soy Jeremías Ábalos, ¿no es cierto? Soy psicopedagogo y soy el docente del Instituto Profesional AYEP que acompañará, ¿no es cierto?, a la alumna en este proceso denominado Cumpliendo un Sueño. Bien, hago este video principalmente, ¿no es cierto?, porque siento que necesito explicar la propuesta metodológica que tenemos con nuestras estudiantes y, ¿no es cierto?, juntar a la gente en reuniones me parece un poquito complicado, ¿no es cierto?, viendo la opción de tiempo, ¿no es cierto?, y disponibilidad de tiempo que tenemos todos. Entonces aprovecharé, ¿no es cierto?, de ocupar estas metodologías, ¿no es cierto?, y ampliar un poco el trabajo teletemático, ¿no es cierto?, ocupando las distintas herramientas que tenemos disponibles para poder entregar el contenido. De esta manera, ¿no es cierto?, también encontrarán acá ciertos tips, ¿no es cierto?, y cierta información que nos podrá servir también para complementar el trabajo que queremos hacer. También en la descripción, ¿no es cierto?, encontrarán las pruebas, ¿ya? Cuando se hablen de las pruebas un poquito más adelante, ¿no es cierto?, de las cosas, encontrarán un link con la descripción, ¿no es cierto?, por la cual pueden acceder y visualizar, ¿no es cierto?, cuáles son las herramientas, la infografía, ¿no es cierto?, los videos o cualquier otro tipo de información que vayamos a trabajar. Bien, este video sirve para explicar el programa de una manera más sencilla y que pueda llegar el contenido a todas las personas involucradas en este proyecto. Seré breve en explicar el proyecto y en explicar la propuesta programática, puesto que va a estar el link, ¿no es cierto?, con el documento adjunto para que ustedes lo puedan revisar con más detalle. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay cosas que son un poquito más importantes, ¿no es cierto?, de conocer, que tienen que ver con la frecuencia del tiempo, las veces, ¿no es cierto?, y la modalidad a trabajar. Es por eso, ¿no es cierto?, que se hace una muestra en este momento sobre la propuesta programática, la cual, ¿no es cierto?, estará a su disposición para que puedan revisar cuando ustedes estimen conveniente. Bien, la propuesta, ¿no es cierto?, se llama Cumpliendo un Sueño y es un trabajo colaborativo entre AYEP y Prodemo, en la cual, ¿no es cierto?, se quiere hacer un apoyo digital. Acá encontrarán, ¿no es cierto?, las especificaciones respecto a cuál será el trabajo y desde qué perspectiva, ¿no es cierto?, se va a mirar, ¿no es cierto?, y a trabajar junto con las usuarias. Hay también una ruta de trabajo, la cual, ¿no es cierto?, está compuesta por opciones y modalidades, ¿no es cierto?, que tienen que cumplir las alumnas respecto al módulo en cuestión de ayer. Esto no tiene que ver necesariamente, ¿no es cierto?, con Prodemo, sino con una propuesta, ¿no es cierto?, interna también para cumplir objetivos, ¿no es cierto?, que las alumnas van o tienen que ir desarrollando. De la misma manera, se plantea una ruta de trabajo, ¿no es cierto?, donde se especifican ciertas situaciones que tienen que cumplir las alumnas para poder llevar a cabo los objetivos propuestos por el módulo y de esa manera, ¿no es cierto?, apoyar integralmente al trabajo que hace Prodemo. Se las podemos dejar, ¿no es cierto?, ahí para que ustedes la puedan revisar. Sin embargo, es importante, ¿no es cierto?, destacar que lo que termina esto es una orientación psicopedagógica, ¿no es cierto?, con información relevante para las usuarias para que puedan determinar de qué manera estudian mejor, cómo es su nivel de comprensión, ¿no es cierto?, y cómo pueden mejorar todas las cosas para rendir pruebas en el futuro. También está esta opción, ¿no es cierto?, de la bitácora, la cual tendrán las alumnas que rellenar semanalmente y subir, ¿no es cierto?, a un formulario de Drive, el cual estará a disposición todos los lunes por las encargadas, ¿no es cierto?, de las distintas regiones que corresponden al proceso de práctica y de nivelación de estudios de Prodemo. La bitácora también, ¿no es cierto?, tendrá o plantea que se programen las sesiones, ¿no es cierto?, durante todo el proceso para que las alumnas puedan describir, ¿no es cierto?, y tentar cosas que tendrán que hacer durante la ejecución del mismo. Parte importante también de la propuesta programática tiene que ver con las herramientas que queremos utilizar para desarrollar el proceso. Sentimos que es importante también determinar o poder identificar cuáles son las posibles problemáticas o dificultades que puedan presentarse a nivel de conectividad. Es por eso que en este link encontrarán un formulario que funciona como encuesta de conectividad, en la cual, ¿no es cierto?, planteamos algunas preguntas, la que nos sirven para poder, ¿no es cierto?, determinar cómo es el nivel de conectividad, ¿no es cierto?, con qué herramientas pueden trabajar o tienen disponible para poder trabajar y cómo evalúan el ambiente de estudio en el hogar, ¿no es cierto?, y si tiene problemas para acceder y cuáles son esos problemas para acceder a la información. De esta manera podemos, ¿no es cierto?, determinar cuáles son nuestras usuarias que requieren de más ayuda para este proceso y cuáles, ¿no es cierto?, tienen las herramientas necesarias para poder rendirlo de mejor manera. Nos parece importante poder generar esta encuesta también, ¿no es cierto?, porque nos entrega información súper relevante, especialmente con el grado de conectividad y con las herramientas disponibles. Digamos, ¿no es cierto?, que la señora María tenga una conexión regular mala o mala y solamente cuente con teléfono celular. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esa usuaria tendrá una atención especial para visualizar, ¿no es cierto?, de qué manera se le puede apoyar este proceso en la modalidad en la que nos encontramos.
Por otro lado, las alumnas también deberán hacer una planificación evaluativa o planificar, ¿no es cierto?, las sesiones que vayan a trabajar junto con las usuarias. De esta manera podemos determinar ya qué se va a hacer y cómo se plantea hacer durante la secuencia, ¿no es cierto?, y tiempo que dure el proyecto. Sobre las herramientas tenemos algunas propuestas que no vamos a determinar ahora, van a estar ahí, ¿no es cierto?, para que las puedan leer, pero sin embargo este apartado lo pasaremos por alto por esta ocasión. También se plantea o se propone que en algún momento, ¿no es cierto?, de la intervención, del apoyo, de la nivelación, se pueda medir, ¿no es cierto?, el grado de comprensión lectora y los niveles, ¿no es cierto?, con respecto a la información que manejan las usuarias con las matemáticas. Sin embargo, sabemos, ¿no es cierto?, que esto puede ser un poquito avasallador, quizás, ¿no es cierto?, con respecto a las usuarias, pero es una información súper interesante que podemos rescatar. Si nosotros podemos realizar esta información, le podemos, ¿no es cierto?, mencionar a la usuaria orientaciones de mejor manera respecto, ¿no es cierto?, al conocimiento que maneja con respecto a matemáticas o al lenguaje. Creemos que es importante que se pueda realizar, sin embargo vamos a estar abiertos a las propuestas, ¿no es cierto?, que puedan aparecer durante el proceso y, ¿no es cierto?, también se les va a consultar a las usuarias si es que quieren, ¿no es cierto?, evidenciar cuáles son sus niveles de matemática y de lenguaje, ¿no es cierto?, con pruebas que evalúan específicamente estas situaciones. Nos parece interesante también ver opciones de trabajo para la evaluación, especialmente, ¿no es cierto?, en los casos que hayan usuarias, ¿no es cierto?, o estudiantes con celular de baja gama y con falta de conexión a internet. De esta manera, ¿no es cierto?, podemos determinar cómo se puede solucionar esas problemáticas y cómo se puede entregar el contenido de mejor manera, cosa, ¿no es cierto?, de que puedan o que tengan las menos limitaciones con respecto a conectividad para realizar el trabajo. También se plantean adecuaciones y pruebas especiales, ¿no es cierto? Acá tenemos la encuesta de conectividad, ¿no es cierto?, visualizada en código QR, y un test de estilo de aprendizaje también visualizado, ¿no es cierto?, en código QR que ustedes pueden cliquear, que pueden escanear, ¿no es cierto?, para revisar cómo es la prueba y cómo es el test, ¿no es cierto?, que nos va a identificar cómo aprenden las usuarias, ¿no es cierto?, y cómo se les puede orientar de mejor manera para que puedan aprender. Finalmente, pretendemos entregar una cápsula de informe psicopedagógico, la cual consideramos que tiene información no determinante. No es un informe psicopedagógico como tal, pero sí entrega habilidades desarrolladas y habilidades que pueden desarrollarse para que las usuarias tengan en consideración, ¿no es cierto?, cuáles pueden ser algunas falencias y cuáles son las potencialidades con las que cuentan. Esto será entregado, revisado previamente por el docente, a quien les habla, y entregado a las encargadas de Prodemo, ¿no es cierto?, para que ellas puedan viralizar y recibir la información y ver, ¿no es cierto?, si es que esto se puede compartir también con las usuarias. Esa es la propuesta programática en respecto a lo que tienen que cumplir las alumnas. Sin embargo, sabemos que tenemos que tener una programación con respecto a frecuencia, horarios y modalidad para el trabajo con las usuarias directamente. Es por ello que en la hoja 17 en adelante encontrarán la programación visualizada en tablas, ¿no es cierto?, donde se especifican los grupos, la profesional de apoyo, los estudiantes que van a participar con sus contactos y sus respectivas usuarias, ¿no es cierto?, también con sus contactos. Una tabla para Erika Parinacota, una tabla para la región de Antofagasta y una tabla para la región de Atacama que podrán visualizar y estará, ¿no es cierto?, disponible para que ustedes puedan revisarla. También parece importante que en la página 27 puedan revisar, ¿no es cierto?, una propuesta de intervención, de apoyo, ¿no es cierto?, para el proceso de nivelación que cuenta o está dividida en tres grandes fases, ¿no es cierto?, con un cierre, en la cual se especifican modalidades de trabajos tentativas. Esto quiere decir que van a haber semanas en las que vamos a proponer trabajo individual con las usuarias y va a haber semanas donde se va a proponer, ¿no es cierto?, trabajo en pareja o trabajo grupal, siempre y cuando pueda ser, ¿no es cierto?, viable. Sabemos que es importante reconocer cómo es el grupo, saber, ¿no es cierto?, si es que es viable poder hacer un trabajo grupal o en parejas, pero sí nos parece interesante poder plantear esta situación, puesto que, por ejemplo, en la fase número 1, donde se pretende trabajar lenguaje y comunicación y comprensión de textos, la habilidad de opinión fundamentada y comprensión inferencial o discursos puede hacerse, ¿no es cierto?, a través de un trabajo en parejas. Puesto esto, ¿no es cierto?, que puede tener un mejor cierre al momento, ¿no es cierto?, de hacer comparaciones con respecto a ciertas opiniones, ¿no es cierto?, fundamentando y argumentando procesos, ¿no es cierto?, y situaciones en las cuales la prueba, ¿no es cierto?, está intentando evaluar lo que es las habilidades de comprensión literal, semántica y comprensión inferencial.
De esa misma manera también se plantea una segunda fase con respecto a las matemáticas y al cálculo, ¿no es cierto?, donde se plantea trabajar habilidades de operatoria básica y de razonamiento y de resolución de problemas, las cuales serán explicadas, ¿no es cierto?, en un video complementario. Finalmente, en la tercera fase se pretende, ¿no es cierto?, trabajar con el área de ciencias naturales e historia, principalmente con las habilidades de conocimiento y comprensión y conceptualización básica respecto, ¿no es cierto?, a las preguntas que plantea la prueba. Finalmente, ¿no es cierto?, se pretende hacer un cierre grupal donde se pueda generar, ¿no es cierto?, una habilidad de metacognición para que las usuarias puedan plantear qué han aprendido, qué sienten que les falta para aprender y podamos, ¿no es cierto?, hacer un cierre respecto a todas las situaciones que le parezcan particulares y podamos resolver preguntas respecto a eso. Una vez visualizada la modalidad de intervención y la frecuencia, las cuales estaban divididas en 9 semanas de trabajo a contar del 7 de septiembre hasta el 9 de noviembre, podemos definir también, ¿no es cierto?, la frecuencia y el tiempo. Acá se especifica, ¿no es cierto?, que el inicio se dio para algunas regiones el 7 de septiembre y el término, ¿no es cierto?, será para el 9 de noviembre. Para las modalidades individuales se plantea, ¿no es cierto?, un tiempo aproximado de 45 minutos hasta 1 hora máximo con una frecuencia de una vez por semana. De esta manera, cada alumna y estudiante tendría de 4 a 6 horas semanales, ¿no es cierto?, de trabajo con las usuarias. Para la modalidad en pareja se plantea, ¿no es cierto?, desde 1 hora a 1 hora y media en tiempo con una frecuencia de 2 veces por semana, con la cual, ¿no es cierto?, las alumnas tendrían una cantidad de 3 a 4 horas por semana. Finalmente, ¿no es cierto?, la modalidad grupal, la cual, ¿no es cierto?, iremos revisando si es posible y viable de poder realizar, tendría, ¿no es cierto?, un tiempo de 1 a 1 hora y media con una frecuencia de 2 veces por semana, ¿no es cierto?, terminando en 3 horas semanales por cada estudiante de trabajo con las usuarias. De esta manera, ¿no es cierto?, se pretende determinar y detallar junto el detalle de las horas del proceso junto con el detalle, ¿no es cierto?, de la modalidad, poder realizar y planificar a futuro todo el proceso, ¿no es cierto?, con cada una de las sesiones que se va a apoyar a las usuarias que van a rendir esta evaluación. También aparecerá, ¿no es cierto?, para ustedes todo el detalle de los alumnos con respecto a los nombres, el correo electrónico y su número de contacto en caso de que quieran revisar, ¿no es cierto?, y contactarse con alguno de ellos. Esperamos que esta información pueda ser interesante y que les pueda servir, ¿no es cierto?, para explicar de alguna manera cuál va a ser el trabajo que se va a realizar y de qué manera, ¿no es cierto?, se va a realizar. Tenemos también un video explicativo respecto a de qué manera y cómo, ¿no es cierto?, se va a hacer el proceso de apoyo en relación a las evaluaciones y a la información que tienen que rendir las usuarias. Esperamos que esto sea de ayuda y que sea de apoyo y que podamos llegar, ¿no es cierto?, al 9 de noviembre con buenos resultados con nuestras usuarias y que todas puedan salir bien airosas de este proceso. Cualquier información se encontrará un link, ¿no es cierto?, con el correo y el número del docente, con el cual, ¿no es cierto?, ustedes pueden hacer las consultas necesarias que crean pertinentes una vez visto este video. Esperamos, ¿no es cierto?, que todo pueda salir bien, así lo deseamos, así lo queremos y así lo proyectamos. Muchas gracias por su tiempo y que tengan buena semana. Bien, también siento que vamos a trabajar bastante con el uso del celular, ¿no es cierto?, y comunicación por WhatsApp, así que quizás también veamos, ¿no es cierto?, ciertas opciones de jugar con alguna aplicación, ¿no es cierto?, o trabajar con las mismas opciones de WhatsApp para poder, ¿no es cierto?, organizar ahí los nombres y ciertas situaciones que nos puedan facilitar también el trabajo. Nosotros le iremos explicando, ¿no es cierto?, constantemente, en el detalle se explica, ¿no es cierto?, cómo van sucediendo las situaciones. Tendremos reuniones con los estudiantes todos los viernes para, ¿no es cierto?, identificar qué cosas, ¿no es cierto?, hay que modificar, qué cosas podrían pasar, ¿no es cierto?, y cómo ayudar de mejor manera a las personas, ¿no es cierto?, que van a participar en esta rendición de la prueba. Ya tenemos también un análisis, lo siento, de esta primera semana, sentimos también, ¿no es cierto?, porque como todo comienzo, ¿no es cierto?, vamos a tener algunas dificultades con respecto, ¿no es cierto?, por ejemplo, a que si se puede acceder a la plataforma, ¿no es cierto?, si podemos entrar a la página, ¿no es cierto?, si es que el celular, ¿no es cierto?, mismo va a aguantar también la plataforma, etcétera. Entonces, la idea es que podamos ir resolviendo todas estas problemáticas, ¿no es cierto?, y que a la vez vayamos haciendo este proceso de apoyo y que esperamos, ¿no es cierto?, obviamente que a las participantes, a todas aquellas que van a rendir la prueba, pucha, un 7, ya que les vaya un 7. Es un gran desafío en realidad porque la opción, ¿no es cierto?, de temática, el teletrabajo en realidad, ¿no es cierto?, y estudiar de esta manera es un poco complicado.
Y queremos, ¿no es cierto?, ver si podemos facilitar ese proceso también, ¿no es cierto?, de estudio para que solamente, ¿no es cierto?, se dediquen a estudiar y no tengan tantos problemas, ¿no es cierto?, con la conectividad o más que nada, ¿no es cierto?, más que con la conectividad en realidad, ¿no es cierto?, no tengan problemas tanto, ¿no es cierto?, con la comprensión de ciertos textos o cómo hacer, ¿no es cierto?, ciertos ejercicios. Es importante destacar también, ¿no es cierto?, que nosotros no somos profesores, somos psicopedagogos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que nosotros hacemos es un acompañamiento en las habilidades, ¿no es cierto?, que se van a utilizar al momento de responder una pregunta. De esta manera, ¿no es cierto?, nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, apoyar, por ejemplo, cómo, ¿no es cierto?, se plantea la pregunta, ¿no es cierto?, qué me están preguntando y qué habilidad, ¿no es cierto?, necesito para responder, ¿no es cierto?, la pregunta que tengo enfrente. Entonces creemos que de esa manera, ¿no es cierto?, este aprendizaje podría ser replicado en distintas situaciones de la vida también, ¿no es cierto?, o cada vez que ustedes se enfrenten a una prueba. Es obvio también, ¿no es cierto?, que iremos como modificando algunas cosas en el camino, ¿no es cierto?, mientras que vayamos viendo que hayan que modificarse cosas, ¿ok? Siéntanse libres también de comunicarse con nosotros, conmigo. Voy a dejar mi correo, ojalá aparezca por aquí ya o por acá. Y el número de teléfono también, ¿no es cierto?, que va a estar en la descripción de este video, que espero, ¿no es cierto?, puedan revisar también para que entiendan cuál es la opción de trabajo que queremos realizar. Ya, no me queda nada más, ¿no es cierto?, que mandarle un abrazo ahí digital. Y les voy a explicar, ¿no es cierto?, aquí con el documento, ya más o menos algunas partes que me parecen importantes, ¿no es cierto?, de explicar también para que se entienda. El documento también va a estar adjunto en un link, ¿no es cierto?, para que pueda ser descargado por ustedes y revisado. Ya espero que este video sea de ayuda. Así que eso.